Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hermosa tarde, saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más agradecemos a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar acá para poder llevar a cabo esta programación, esperando en el Señor Jesucristo que sean ustedes siempre poniendo atención y dándole buena atención a la palabra del Señor, abriendo su corazón. La Biblia dice que una mujer de Tiatira llamada Lidia, cuando Pablo pasaba con Silas a orar, dice que le hablaban la palabra y aquella mujer abrió el corazón a la palabra del Señor. Entonces, cuando el hombre y la mujer abren el corazón a la palabra de Dios, hay victoria, hay bendición. Luego dice la Biblia que después de haberle abierto el corazón a la palabra, creyó y luego se bautizó y gozosa le dijo a ellos que estuviesen con ellos ahí o que estuviese con la familia. Pablo y Silas se quedaron unos días en ese hogar porque esa mujer se sentía muy agradecida por haber recibido la palabra del Señor. En esta hora queremos saludar a todos los hermanos de manera general, todos los miembros de la iglesia, nuestros hermanos que están iniciando la perseverancia. Dios pueda bendecirles en gran manera, que les animamos a seguir adelante. Nuestros hermanos ahí donde están, nuestro hermano Denis, mi hermano Juan Rizzo, nuestra hermana Ana, todos los hermanos que están iniciando, que se puedan esforzar, sean valientes, porque al fin dice la Biblia, cegaremos y no desmayamos. Entonces Dios bendiga a todos nuestros hermanos también, que estamos ahí unidos trabajando en el nombre del Señor, los pastores, hermanos de otras iglesias que están acá de nuestra misma asociación en la zona número 8, el Guabo, el Barillal, Sinica y hasta donde nos escuchan. Que Dios pueda bendecir a nuestros hermanos, miembros de la iglesia, que el Dios de los cielos les bendiga. Dios bendiga también en manera muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos pueden observar, nos pueden oír en la predicación de las palabras a través de las redes sociales. Dios pueda bendecir a nuestras hermanas en gran manera. Derrame Dios bendiciones sobre todos nuestros hermanos, hermanas que también nos pueden escuchar y que colaboran para compartir la palabra a través de las redes sociales con sus amigos que tienen a través de Dios. Les bendiga y ellos puedan también de esa manera expandir la predicación del Evangelio. Tenemos, amados, un tema iniciado del día de ayer. La tarde de ayer estuvimos hablando y el tema que tenemos es edificando conforme el plano o conforme el diseño, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa hora vamos a darle continuidad. Estuvimos viendo a 3 varones, o más bien 4 con Salomón, de la manera que Dios trató con ellos, cómo Dios les enseñó lo que tenían que hacer. Dice la Biblia que Noé hizo conforme lo que Dios le ordenó. Moisés también hizo conforme al plano que Dios le ordenó. David conforme al plano que Dios le trazó por la mano de Dios. Así se lo pasó él a Salomón y ellos cumplieron con lo que Dios les había ordenado. Ahora vamos a ver también a otros edificadores, tales como son los 12 apóstoles. A excepción de Judas, que la Biblia dice que caducó, terminó, concluyó por la traición, pero no se quedó incompleto el número porque se completó con Matías, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Dios que le bajó el plano a Noé, a Moisés, a David, y David se lo traslada a Salomón, es el mismo Dios que nos dejó un plano, en lo cual marca o nos enmarcamos en lo que es la salvación. Y todos los edificadores tenemos que edificar conforme ese plano que tenemos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a Israel, todos los fariseos, los edificadores, no estaban edificando conforme el plano que Dios les había bajado. Por eso Jesús le dijo en una ocasión: a ellos no habéis leído lo que dice la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores. O sea, eran edificadores, pero ellos habían realmente fallado, porque ellos habían dejado la piedra principal que utilizaban los hebreos para cualquier construcción. Ponían una piedra mayor, como era la piedra angular,
de esa piedra angular se agarraba todo el resto de la construcción. Los edificadores, que eran los fariseos en esa época, según la palabra de Dios, habían desechado la piedra angular, la piedra de fundamento, la piedra que tenía que estar en el fundamento de la predicación. Pero dice la Biblia que entonces Jesús vino y puso en Sión, ¿verdad?, esa piedra fundamental. Quiero invitarles a leer hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 14. Vamos a mirar de la manera que empieza este último diseño. Yo les hablo con toda sinceridad, amados hermanos, que este es el último diseño. Aquel diseño fue exclusivamente para los antidiluvianos, para Noé. El segundo fue exclusivamente para Israel bajo la dirección de Moisés. Y el tercero fue exclusivamente para David y la construcción del templo, para que el pueblo también elevara sus sacrificios en ese templo. Pero este último plano, este último diseño que miramos acá, para que todos los seres humanos se salven, ya es un plano general, es un plano para toda la humanidad, para todo el mundo, para las diferentes razas que hay, para los diferentes tipos de idiomas, para los diferentes gentes de cada nación. Este plano nos sirve a todos y en ese tenemos que edificar todos. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 3, 13 al 14. En el nombre de Jesús dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Entonces, la palabra dice que Jesús, después de haber sido bautizado, evangelista Lucas capítulo 4 versículo 23 dice que era como la edad de 30 años cuando fue bautizado. Y después de haber sido bautizado, el Señor Jesús dice que subió al monte a orar, el monte llamado Los Olivos. Y estando en ese monte, allá en Lucas 6:12 dice que pasó la noche orando. Y después de haber orado la noche, Jesús, como hombre en ese momento, bajó y dice que luego llamó así a los que él. Entonces, de la multitud que seguía a Jesús, ya antes de bautizarse empezó la gente a seguirle, y después de bautizado ya también la gente le seguía. Entonces el Señor acá baja y de toda la multitud escoge una selección, o hace una selección, y escoge a 12 varones, a 12 hombres, quienes iban a conformar el principio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que había una profecía que tenía que tener su verdadero cumplimiento allá en el libro de los Salmos 9. Dice la palabra de Dios que bendito sea el nombre de Jesús. Uno de ellos dice que se iba a levantar contra el maestro, y después de levantarse en contra del maestro iba a traicionarlo. Eso dice el Salmo 41:9. El hombre que de mi pan comía alzó contra mí su calcañar. Es decir, este varón se levantó y traiciona a Jesús. Pero en el momento, al principio, para que esta profecía se cumpla, Jesús llama a 12 hombres para que estuviesen con él. Pero luego el versículo 14, y estableció. Cuando hablamos de establecimiento, entonces sí, ya entendemos que hay una parte fundamental, ¿verdad? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ahí miramos que ya el Señor está formando un cuadro real, un cuadro claro, está rayando el cuadro donde nosotros tenemos que ver de qué manera lo hicieron los apóstoles y cómo lo estamos haciendo nosotros. Queremos, amados hermanos, llegar a la conciencia de todos aquellos que se autodominan predicadores, maestros, estudiosos, preparados en todo ámbito, ¿verdad? En cuanto a teología, en cualquier otras cosas, que puedan reflexionar y analizar a través de la Escritura en qué fundamento o en qué diseño están edificando. Rápidamente quiero que miremos otro pasaje bíblico que tenemos en la carta
Bendito sea el nombre del Señor. Ya miramos el diseño donde se tiene que edificar. Vamos a ver lo que dice primero el Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, y después vamos a ver el Nuevo Testamento para que estemos viendo el diseño, donde realmente tenemos que edificar todos los que somos edificadores. Y luego si otro edifica, mire bien cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno, el fuego la va a probar, lo que dice la Sagrada Escritura. Esta palabra dice en el nombre del Señor Jesucristo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces ya tenemos el diseño, tenemos la piedra angular en donde vamos a pegarnos, en donde vamos a empezar a construir, a edificar para poder ser salvo. La profecía está en el libro de Isaías 28, 16, dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto piedra probada. Entonces dice la palabra con claridad que Él ha puesto en Sión, ¿verdad? Dice Jehová el Señor: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento. En Sión es Jerusalén. En Sión por fundamento una piedra probada angular. Es decir, ya está probada para edificarnos ahí. Preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Cristo estamos completos. No tenemos por qué apresurarlos, por qué avergonzarlos, por qué estar angustiados, porque en Él estamos completos. Dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado. Entonces, en esta piedra angular estamos completos nosotros. Dice que de cimiento estable. Entonces este es el último diseño para edificar, para ser salvo. Está acá profetizado y luego cumplido. Podemos mirarlo en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y el versículo 43. Evangelio de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Jesús, hablando con los fariseos, le dice a ellos de la siguiente manera. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo y el versículo 42. 43 había dicho, entonces rectificamos. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, miramos que ahora dice la palabra con claridad: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, él es la piedra principal de la construcción o del edificio en que nosotros tenemos que edificar. Si alguien se sale, tan solamente algo, un poquito de ese cimiento estable, es alguien que ya no está edificando en lo que le mandaron a edificar. Vamos a ver ahora Evangelio de Mateo siempre 16, 18. Dice esta palabra de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego le dice: y sobre esta iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que la palabra, de cierto te digo que tú eres Pedro, del griego quiere decir Petros, es decir, piedra pequeña. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En griego quiere decir Petra, que significa piedra gigantesca, un acantilado, una piedra angular, piedra grande, donde no se le puede añadir, sino que más bien tenemos que edificar encima de esa piedra. Acá ya está Jesús dándole el diseño a Pedro exclusivamente, y a los que quedan con Pedro le dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuchemos bien la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificaré es futura, porque su iglesia es